mucho, algo hiciste mal, en qué pecaste, dónde está el pecado oculto, Dios no puede traerte todo este mal. Seguramente cualquiera de nosotros hubiéramos atacado a Job de la misma manera que los amigos. Díganme que no, yo creo que sí. Siempre cuando a alguien le pasa algo decimos, algo estará haciendo, algo que no está confesando. Tenemos esa teología retributiva que se llama así, que es una teología que dice lo que sembrás cosechás, y pareciera que todo lo englobamos en eso, y esa es la única cosa que pasa. Si te portás bien, Dios te bendice, si te portás mal, viene la maldición. Hay versículos que avalan eso, pero hay versículos que no. La historia de Job tira por el piso esa teología. Una persona justa, honesta, que amaba a Dios. Sin embargo, le vino el mal. Jesús iba caminando, había un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos pensaban quizás como nosotros. Esa teología, ¿qué hizo? ¿Quién pecó? Él, sus padres. ¿Y Jesús qué dijo? No es por su pecado ni por sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, esa teología no es tan así, y a veces esa teología daña nuestra fe. Muchas veces esa teología genera en nosotros, en nuestros pensamientos, culpa, condena. Vemos a un Dios sentado en una nube que nos mira como si fuéramos unos gusanos y saber a quién aplasto en esta mañana, quién se está portando mal para aplastarlo. Y Dios no es así. Dios es un Dios que nos ama, que tiene buenos pensamientos de nosotros. Y por eso digo que esa teología retributiva, esa teología que dice lo que sembrás cosechás, si fuera todo así, si fuera todo literal así, ninguno de nosotros estaría en este lugar en esta mañana. Todos pecamos y estuvimos destituidos de la gloria de Dios. Jesucristo nos restauró. Así que yo quiero en esta mañana, es parte, el mensaje va por otro lado, pero quería compartirte esto en esta mañana. Que esa teología no rompa tu fe, no creas que Dios no te ama. Mirá, Job 42:7. Dios le dice así, en NTV dice, después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz el temanita, que era uno de sus amigos, estoy enojado contigo y con tus dos amigos porque no hablaron con exactitud acerca de mí. Esa teología retributiva habla mal de Dios. Es un Dios perverso que nos exige cosas que no podemos cumplir y Él ahí puede desatar su ira porque nosotros somos malos. Esa es la teología. Y Dios no es ese Dios malvado y malo que nos quiere matar. Seguramente el que no cree en Jesucristo va a llegar el día del pago por su pecado. Pero no tenemos que condenarnos todo el tiempo por las cosas que quizás tenemos que pasar, que nos suceden, y pensamos que Dios ya no está y Dios ya se fue. Que pensamos que Dios ya no nos ama. Nos culpamos de más. Y eso quería hablar para empezar la palabra en esta mañana. Y para hablar en esta mañana de la palabra que Dios puso en mi corazón, vamos a abrir en Mateo 8:5. Creemos todos que el universo fue creado por un Dios poderoso que de la nada formó todo, ¿no? ¿Con el poder de qué? De su palabra. Yo te puedo asegurar y te firmo acá, no sé, acá no, es una forma de decir, no, porque no tengo nada para firmar, pero yo te puedo asegurar que si una palabra de Dios hoy hay en esta mañana a tu corazón, vos decís, Sebastián, que vas a hablar de parte de Dios, yo no estoy diciendo eso, pero sí digo, Dios puede hablar de una piedra, puede hablar de una mula, pero si Dios te habla en esta mañana, algo va a suceder en tu corazón. Algo va a suceder en tu vida, algo va a suceder en tu fe si Dios te habla. Yo no creo que Dios hable y no suceda nada. Cuando Dios habla, algo pasa. En Mateo 8:5, en Reina Valera dice así, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente, ¿qué cosa? Di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El centurión sabía que no era un truco de magia, no era un mago Jesús, sino que era Dios. Y con una palabra bastaba para que algo suceda en su casa. Una palabra basta para que algo pase en tu hogar, en tu corazón, en tu vida.
Es una palabra que tiene que haber de parte de Dios. Muchas veces yo cuento que cuando uno está turbado, perturbado, está agobiado por las circunstancias, viene esa palabra, ¿no? Ese soplo de Dios, esa voz de Dios a través de algo, alguien, del pastor, de un hermano, lo leíste en la Biblia y esa palabra sencilla, algo provocó que eso que te estaba atormentando se vaya, desaparezca. Quizás estabas sin fuerzas y esa palabra te trajo ánimo. Y ¿qué pasó? No es más que es la palabra de Dios. Y el centurión lo tenía bien en claro que si Jesús hablaba, si Jesús decía, si Jesús hablaba con la autoridad de Dios, esa palabra iba a producir, ¿qué cosa? Sanidad. Amén. En Juan, por ejemplo, 4, vemos otro episodio que sucede parecido. Juan 4, 46, dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, quizás de Herodes, ¿no? Cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Él quería que Jesús vaya y sane a su hijo. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, acá es diferente la historia, ¿qué le dijo Jesús? Ve, tu hijo vive. Y el hombre, ¿qué hizo? Creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, allá a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, le había soltado la palabra. ¿Qué cosa? Tu hijo vive. ¿Y qué pasó por esa palabra? No solamente su hijo vivió, dice, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Su fe hizo más profunda. A ver, la experiencia esa con Jesús hizo que su fe se fortaleciera y crezca. Una palabra de Dios puede producir sanidad física, sanidad emocional, puede traer salvación a tu corazón, puede traer salvación a tu casa. Es solo una palabra de Dios. Y por eso digo que si en esta mañana Dios nos hablara, una palabra sencilla, una palabra que no tiene por qué ser teológica, una palabra que Dios diga, decrete, que Dios te dé una promesa, y esa promesa que va a pasar se va a cumplir, y la sanidad, la salvación llega a tu casa, llega a tu vida. Jeremías 23:9 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. El fuego que hace nos purifica. Dios habla y nos santifica. Dios habla y saca todo lo que está mal. Dios nos habla y algo pasa en nuestra vida, genera convicción de pecado, y no es la elocuencia de una persona que lo logra, sino que es el Espíritu Santo cuando nos habla. A veces nos acercamos a alguien muy espiritual y no sabemos por qué, pero empezamos a sentir convicción de pecado. La presencia de Dios genera en nosotros esa convicción. La palabra de Dios dice que es como un martillo, que dice, como martillo que quebranta la piedra. Dios puede romper cualquier corazón que se endureció. Quizás es un corazón duro que nunca escuchó hablar de Dios, o quizás es alguien que es cristiano, que cree en Dios, pero su corazón se endureció a causa del pecado, se enfrió. A veces miramos y lo decimos como algo lejano a nosotros, pero yo te puedo asegurar que muchas veces, muchos tiempos, nuestro corazón estuvo duro, estando dentro de la iglesia. Actuamos como cristianos, hablamos como cristianos, tenemos tantos años de estar dentro de una iglesia, hablamos con el Dios te bendiga, gloria a Dios, aleluya, y nuestro corazón quizás está duro, lejos. No podemos percibir las cosas de Dios. Por eso digo, como martillo la palabra de Dios, hoy en esta mañana, si hay alguien que está frío, si hay alguien que está duro, si su palabra viene a nosotros, ese corazón, ¿qué va a pasar? Se va a quebrar. Nos va a provocar quebranto. ¿Nunca te pasó estar leyendo las Escrituras solo en tu cuarto o en la noche, no sé, en la cocina? Y de golpe no sabés, pero estabas leyendo algo que ya lo habías leído, pero algo pasó. Te quebrantaste.
Es como, yo siento cuando uno se quebranta, vuelve a vivir. Es como el agua cuando la regás a la planta. No sé si te pasa eso. Es como que sentí que estás vivo cuando estás quebrantado, cuando puedes llorar en su presencia. Eso es lo que le sucede a alguien que Dios le está hablando con su palabra. El poder de la palabra o el fuego de la palabra no depende, como dije antes, de la elocuencia. El fuego no depende del estado ni ánimo o del emocionalismo. Yo puedo generar emoción. Hay predicadores que hablan con música de fondo y generan climas. Generan climas. Pero no estoy hablando de emocionalismo, estoy hablando de algo espiritual. El fuego de la palabra de Dios no depende ni de los hombres, ni de la carne. La palabra de Dios es fuego en sí mismo. Es fuego, es como un martillo, es la palabra de Dios. No necesita de nadie, no necesita de nada. A veces pensamos que generamos un clima con la música. Adoramos a Dios porque Él está. Pero lo que hace que el poder de esa palabra es que Él la está diciendo, es el poder de la palabra en sí mismo. Esa palabra tiene fuerza, tiene poder, el Evangelio tiene poder. Lo dice la palabra de Dios. Amén. La ciencia no puede traer soluciones a problemas que son espirituales. No lo vas a encontrar en un médico, no lo vas a encontrar en la ciencia, en el consejo de un hombre. Cuando tenés un problema espiritual, el único que puede solucionarlo, el único que puede sanarlo, es Dios. Es Dios, es el consejo, es la palabra de Dios. A veces tenemos hombres al lado nuestro que no son espirituales y en vez de hablarnos de parte de Dios, nos hablan de parte del hombre, ni siquiera del diablo. Cosas humanas. Y seguimos con nuestro mal interior. Antes del que el ser humano trate de buscar a Dios, Dios nos encontró primero. A veces hablamos mucho de buscar a Dios, pero el primero que nos ha buscado, ¿quién fue? Fue Dios. Si recordás un minuto cómo fue tu conversión, quizás algunos nacieron en hogares cristianos, pero la mayoría quizás no. Algún día Dios te habló y cuando haces memoria pensás cómo me fue acercando, cómo me fue llevando a ese lugar. Quizás se acercó alguien a mi casa, alguien que era cristiano, un albañil, un maestro. Dios te fue cercando para hablarte. Él te empezó a buscar. El primero que nos busca es Dios. El que quiere que lo conozcamos es Dios. Él se revela de dos formas. Una, en forma general. Dios se revela a la humanidad por la creación. Nadie puede negar, dice Pablo en Romanos, que Dios no existe. Él se revela, Él creó el mundo. Pero también hay una forma de revelarse Dios que es especial, que es personal, que es bajo una experiencia con Dios. Y ahí es donde entra el juego, el buscar el rostro de Dios, como hablamos en los últimos martes. Buscar a Dios, querer ver a Dios. Buscar el rostro de Dios, decía yo, es querer ver al rey, ir a un castillo, el castillo de Dios y decir, yo vengo a ver al rey, quiero ver el rostro de Dios. Eso es buscar el rostro, yo lo quiero ver. No importa lo que me cuenten sobre Dios, no importa las historias que me digan de Dios, no importa lo que hizo con Abraham, no importa lo que hizo con Isaac, yo quiero conocer a ese Dios, quiero verle su cara, quiero ser su amigo. Eso es buscar a Dios. Pero el primero que dio el primer paso en la relación con Dios es Dios. Dios se reveló. Amén. Dios tomó la iniciativa de acercarse a nosotros de diferentes modos. Dios no es un Dios que opera de una sola forma. En Isaías 6, por ejemplo, no lo voy a leer para que no sea tan tedioso, pero todos conocen la historia de Isaías. Entró al templo y ¿qué pasó? Vio la gloria de Dios. Vio la gloria. Estaba en la presencia de Dios. Y Dios le habló y él sintió lo que sintió Isaías. Fue convicción de pecado. Soy hombre de labios, ¿qué cosa? Inmundos. Somos hombres muchas veces de labios inmundos. Hablamos vanidades y con esa misma boca bendecimos a Dios. ¿Cuántas veces decimos cosas que están mal y al mismo tiempo bendecimos a Dios? Isaías, en esa experiencia que tuvo con Dios, en ver la gloria de Dios, sintió convicción de pecado. Lo podemos también en Éxodo 3, la historia de Moisés. Ahí se presentó como una zarza que ardía a Dios. Dice que esa presencia, esa zarza prendida a fuego en el medio del monte,
generó en Moisés, ¿qué cosa? Una atracción. Voy a ver qué pasa, dijo Moisés. Y se acercó y dice, viendo Jehová que él le iba a ver, lo llamó desde en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. La experiencia de Isaías, convicción de pecado. La experiencia de Moisés en el fuego. Son diferentes formas en que Dios se fue revelando a estas personas. Lo mismo con nosotros, no es una sola forma. Como dije antes, algunos tuvieron un sueño, algunos tuvieron una enfermedad que los trajo a Cristo, algunos tuvieron un problema en su casa. Algunos Dios se les reveló de otra forma, quizás más mística, más espiritual. Quizás un ángel se le apareció una noche y le habló. Quizás sí. Primera Reyes 19:11, otra experiencia de Dios revelándose a un profeta. Primera Reyes 19:11 dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió lo mismo que Moisés, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios en ese lugar no estuvo en un terremoto, Dios no estuvo en una voz potente, estuvo en el silbo apacible. No podemos clasificar que Dios se va a revelar en un silbo apacible porque vimos la historia de Moisés que fue en un fuego que Dios se le presentó. Dios se revela de diferentes formas, en diferentes lugares, y Dios muchas veces nos va a hacer ir detrás de Él. A veces somos muy mecánicos, lo encontramos a Dios una noche en la cocina y pareciera que ese es el lugar, que ahí hay algo. Yo estoy de acuerdo con tener un lugar secreto donde te encuentras con Dios, pero Dios no necesita un lugar. Otra vez escuchaba a alguien hablar de esto y decía, entrar en la presencia de Dios no significa estar en un lugar, sino es entrar en otra dimensión. En la dimensión espiritual. Dios se revela al hombre de manera general, pero también de manera especial, personal. Experiencias que tenemos con Dios. Hay un Dios que muchas veces se esconde, que pareciera que no es evidente, que nos hace ir detrás de Él. ¿Nunca te pasó darte cuenta que ya no sentías su presencia, que ya no escuchabas la voz como antes, que ya no te quebrantabas en un culto? Quizás en algún momento de tu vida cristiana al principio sentías una pasión por adorarlo, por orar, por leer las Escrituras, y hoy eso ya no está. Quizás lo haces mecánicamente, pero esa pasión ya desapareció. Dios nos está hablando desde esa zarza como Moisés. Dios, su presencia nos atrae. Es placentero estar en la presencia de Dios. ¿Quién puede decir que no? Hay una canción que dice el placer de tu presencia. La presencia de Dios nos da placer. Estamos atribulados, pero te puedo asegurar que si la presencia de Dios baja, quizás la presencia de Dios está en este lugar, alguien lo percibe, quizás alguien no, dice, dale flaco, terminá de hablar, me quiero ir a mi casa a comer los ravioles. Pero hay otro que está expectante, porque Dios se está revelando, Dios nos está llamando, Dios nos llama a caminar con Él. En Mateo 11:25 dice, Mateo 11:25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas ¿de quiénes? ¿De los sabios? ¿Y a quién se le reveló Dios? A los niños. Está hablando de algo espiritual, a la gente sencilla, a la gente que el mundo desprecia, al pobre, no a los ricos, no a los sabios, no a los inteligentes. Dios se revela a los sencillos, a los humildes. La revelación de Dios es a los simples, a los que son nada según el mundo. ¿Cuántos de nosotros no somos nada, no éramos nada y Dios se reveló un día en nuestra vida? Yo recordaba preparando esta lectura, venía leyendo esto hace un tiempito
Y recordaba cómo Dios se reveló a mi vida. No era nada, no era nadie se acercaba a mí. Si me veías en la calle, cruzabas enfrente para no cruzarte conmigo, esa es la verdad. Sin embargo, decía, ¿cómo Dios me fue a buscar? ¿Cómo Dios se me revelaba en esa cama, en esa habitación donde estaba en las noches? ¿Cómo? ¿Por qué Dios? Y así como me pasó a mí, ¿te pasó a vos seguro? Dios un día se nos reveló. Éramos simples, el mundo nos despreciaba, nadie nos daba atención y sin embargo, ¿quién se acercó? El Dios del cielo, el creador del universo nos llamó y estamos acá porque un día Dios se nos reveló. Dios se dejó ver, Dios se mostró, Dios nos habló, dejó que escuchemos su voz. Si hoy estás acá, todos los que estamos acá, un día escuchamos la voz de Dios. Si no, no estaríamos en este lugar. No fue un hombre, no fue un predicador, no fue alguien que te insistió. Fue la voz de Dios que un día tocó la puerta de tu corazón, quebró eso que estaba duro, eso que estaba frío. Tu corazón se quebró y se entregó a los pies de Cristo. Es algo espiritual. Yo podría hoy estar tartamudeando en este mensaje, pero cuando Dios quiere hablar, no importa el que está hablando, sino importa que su espíritu hable. Moisés era tartamudo. Seguramente si me hubiera dicho a mi Dios, anda a buscarme a alguien para que guíe a mi pueblo, nunca en mi vida se me hubiera ocurrido llamar a alguien tartamudo. Creo que a vos tampoco. ¿Cómo va a hablar ante Faraón? ¿Cómo va a hablar ante el pueblo si es tartamudo? Dios eligió un tartamudo. Como decíamos la otra vez, Dios eligió a Abraham, su mujer estéril. ¿Para qué? Para generar muchedumbres de personas. Dios se revela a los sencillos. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice la palabra. Alguien pobre en espíritu no es alguien que no tiene dinero, sino alguien que reconoce que necesita de Dios. Yo reconozco que necesito de Dios. Hay una canción que dice, yo encontré mi tesoro, lo voy a estar traduciendo en mi cabeza en portugués. Yo encontré mi tesoro, yo encontré el bien más preciado, que es Dios, que es la presencia de Dios. El diablo se te puede presentar, pero si vos reconoces que Dios es tu tesoro, que Dios te basta para todo, el diablo se va a tener que ir, no te va a poder seducir. Yo encontré el tesoro, que es la presencia de Dios. Es caminar con Dios, es escuchar su consejo, es ser guiado por su espíritu. 1 Corintios 1:19 dice así, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento ¿de quiénes? De los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Dice Dios. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante ¿qué? Sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dios eligió revelarse a la gente por la locura de ¿qué? De la predicación, de un hombre hablando, de alguien hablándote de parte de él. Podía haber elegido otra cosa, podemos pensar, ¿por qué no mandó ángeles? ¿No? Dios eligió muchas formas para revelarse, pero acá en Corintios dice que la locura de la predicación, de hablar de él. El versículo 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. ¿Hay algún sabio según la carne en este lugar? Ni muchos nobles, ni muchos poderosos, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo. Y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Otra versión, el 1.26, dice, pues consideren, hermanos, su llamamiento. Pensá un minuto el día que Dios te llamó. Consideren su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos, como dice, ni muchos nobles. Si pensamos un instante, ¿quiénes somos los que estamos en este lugar? No creo que haya alguien poderoso, alguien noble. Quizás muchos nos dicen, yo era un débil, yo era un vil, yo era un despreciado, menospreciado. Sin embargo, Dios decidió revelarse, como dije antes, a los sencillos, a los que son como niños.
Y ahí entramos nosotros en escena. Dios se reveló primero a nosotros. Amén. En esta mañana tenés que entender que Dios fue el primero que tomó la iniciativa de buscarte. En Isaías 65:1 dice así. El Señor dice, en la versión NTV, si podés, Ayrton, Isaías 65:1, dice esto. El Señor dice, estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Aquí estoy, dije a una nación que no invocaba mi nombre. Eso se lo dice Israel. Y habla de los gentiles, ¿no? Pero también nos habla hoy a nosotros. Estaba listo para responder. Pero ¿qué pasaba? Nadie me pedía ayuda. En esta mañana te digo, Dios está listo para responder tus preguntas, tus problemas. Dios está listo para responder. Pero ¿qué dice? Nadie le pedía ayuda. Le pedimos ayuda a montones de gente, a montones de personas, a hermanos de la iglesia, pero no le pedimos ayuda ¿a quién? A Dios. Y dice más, estaba listo para dejarme encontrar. Pero ¿qué dice? Nadie me buscaba. Buscar a Dios es algo intencional. Yo decido buscarlo. Yo decido buscar a Dios. Yo decido apartarme para estar con Dios. Eso es buscarlo. Yo tengo la intención de encontrarlo, como dije antes. Quizás perdimos esa intención en nuestra vida de buscarlo. Él se deja encontrar. El problema no es Dios. No es que Dios no se revela o Dios no se manifiesta, sino que nosotros dejamos de buscarlo. No es religión esto. Debemos caminar con Dios, buscar su rostro, buscarlo. Hay tiempos cuando nos volvemos negligentes con Dios. No le damos ni siquiera un pensamiento. No ponemos ni siquiera nuestra confianza en Él. No lo buscamos. Y encontramos que un Dios que no se manifiesta. ¿Qué pasa? Dios ya no se manifiesta en mi vida. El problema no está en Dios, está en nosotros. Ser negligente significa actuar con pereza, desatención o falta de cuidado en las responsabilidades espirituales. Somos negligentes con Dios. Dejamos la oración, dejamos la lectura. Ya no pasamos tiempo. Si yo te dijera en el día 24 horas, ¿qué dormís? 8, 10 horas, 12. Si hay algún joven, yo duermo 12, bueno, 12. El restante de 12 horas, ¿cuánto le das de tu corazón a Dios? ¿Cuánto Dios está en tus pensamientos en el día? ¿Estás buscando a Dios? Hay una mujer de Dios que enseña a buscar a Dios todo el tiempo mediante la oración interior. Inclinar nuestro corazón a Dios todo el tiempo. Mientras estás trabajando, mientras estás cocinando, mientras estás atendiendo a alguien, tu corazón lo está alabando, tu corazón lo estás inclinando hacia Dios. Estás pensando en Él todo el día. Estás apasionado por su presencia, por estar con Él. Muchas veces me autoexamino a ver si esto está en mi vida o no. La frialdad los va a golpear la puerta a todos, hermano. Muchas veces paso por temporadas que uno está frío. Que a veces en vez de ir a orar dijo, no, sigo durmiendo, no hago esto, no hago lo otro. Y digo, no. Yo necesito a Dios. Mi cuerpo, mi carne va a obedecerme. David decía, ¿por qué te afliges, alma mía? Alaba al Señor. Son luchas espirituales. Somos negligentes y dejamos que esa frialdad permanezca en nosotros. Somos negligentes, no hacemos nada para que Dios se vuelva a manifestar. No estoy hablando de que vengas a los cultos o que hagas algo religioso. Estoy hablando de tu intimidad con Dios en esta mañana. Dios se revela. Dios se deja encontrar. El problema es que nadie lo busca. Muchas veces nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de Dios cuando confiar en nosotros mismos supera nuestra confianza en Dios. Nos olvidamos. Cuando estábamos inseguros, confiamos en Dios. Cuando ya no empezamos a sentir seguros. Cuando ya tenemos dinero, trabajo. Cuando quizás ya tenemos la salud que no teníamos. Antes dependíamos de Dios, antes clamábamos a Dios, pero una vez que ya nos olvidamos.
de Deuteronomio 6:12 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Se lo dijo al pueblo de Israel antes de que entren a la tierra que iba a fluir miel, que iba a haber abundancia. No te olvides. Nos olvidamos de Dios. Cuando somos religiosos y esa religiosidad reemplaza a Dios. Quizás en nuestro corazón vos podés decir: no, pues yo vengo a los cultos, diezmo, tengo una conducta que está bien, soy socialmente, digamos, honesto, una mujer, un esposo, cosas que están bien, podemos hablar hasta que es santidad, pero santidad si no hay consagración a Dios, no es santidad. Si no estamos consagrados a Él, cuando la religiosidad reemplaza a Dios, también nos estamos olvidando de Él. En Filipenses 3:19, en una versión, dice así, me gustó esta versión, que dice: ellos viven de una manera que los está llevando a la destrucción. Ellos quitaron a Dios y lo reemplazaron por sus propios bajos deseos. Reemplazamos a Dios muchas veces. Cuando el humanismo reemplaza a Dios, también nos olvidamos de Dios. Gálatas 3:3 dice: ¿será posible que sean tan tontos? Perdón, hermano, está diciendo Pablo a los Gálatas. No soy yo en esta mañana que lo está diciendo a usted. ¿Será posible que sean tan tontos? Dice Pablo. Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos. El humanismo. Es el Espíritu Santo que hace la obra. El nacer de nuevo no lo puede hacer un hombre. No tenemos el poder. Podemos dejar vicios, podemos hacer muchas cosas. Pero el nacer de nuevo es algo que hace Dios. Es algo que hace el Espíritu. Fuimos diseñados para ser guiados por el Espíritu. La paz interior llega cuando Dios toma el control de nuestros pensamientos, de nuestro interior, de nuestras decisiones. Ser guiados por el Espíritu es eso, que Él nos guíe. Ser guiados por su Espíritu, caminar con Él, pedir su consejo. A veces llegamos a un punto en nuestra vida que pareciera que ya se hizo todo muy monótono. Ser cristiano se hizo monótono, estar en una reunión se hizo monótono. Creer en Dios es creer que hay un Dios que puede hacer ¿qué cosa? Siempre cosas nuevas. Dios se reveló en el fuego, Dios se reveló en la tormenta, Dios se reveló de otra forma. No va a ser siempre igual. Dios hace cosas nuevas todo el tiempo. Cuando pensamos que ya está todo, Dios es sumamente grande, sumamente eterno o todo eterno. Como para decir: yo ya lo conocí, ya está. No hemos conocido a Dios, vamos a estar en la plenitud del conocimiento cuando estemos con Él cara a cara, pero mientras tanto debemos buscarlo, debemos ansiar estar con Él, ver su rostro. Pero el conocimiento pleno no va a ser ahora, sino cuando estemos con Él. Nunca podemos decir: yo ya lo conocí, ¿qué me estás hablando, Sebastián? Yo ya lo busqué. Debemos buscar a Dios hoy. Isaías 43:18 dice, en Reina Valera, Isaías 43:18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas. Dios te está diciendo, me está diciendo a mí: no te acuerdes del pasado. No está, a ver, el pasado de muchos quizás es malo, pero quizás muchos tengan un pasado bueno. Pero mi pasado fue bueno, Sebastián. No, ¿qué dice? No se acuerden de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Muchas veces traemos esas cosas antiguas a la memoria. Muchas veces esto pasa cuando lo viejo fue mejor que lo de ahora. Cuando lo viejo fue... A mí me ha pasado de estar en un momento quizás de mucha angustia, atormentado por el diablo, y miraba una foto y me veía sonriendo. ¿Cómo me gustaría estar en esa temporada, Señor? No en esta. ¿Nunca te pasó? A mí me pasó muchas veces. Y el Señor que dice: no te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios no hizo todo ya en tu vida. Vos ya no viste todo lo de Dios. Hay cosas nuevas. Hay cosas nuevas por hacer. Hay ríos, si alguien se siente solo, Dios va a intervenir en tu soledad. Y dice: voy a abrir camino en el desierto.
hay desierto, hay un monte, Dios va a abrir camino. No viste todo de Dios como para decir, ya está. Dios hace cosas nuevas, se revela de formas nuevas, nos habla de diferentes formas y eso nos lleva a movernos y a buscarlo de diferentes formas y no que sea algo mecánico y religioso. Amén. Cuando Dios quiso sacar a su pueblo de Egipto, ni el faraón, ni su ejército, ni el mar pudo impedir que el éxodo se haga. Dios obró un milagro al dividir las aguas para liberar a su pueblo. Nadie puede detener la mano de Dios. Muchas veces vemos el ejército, nos sentimos que el faraón nos está persiguiendo y pareciera que ya está todo y nos olvidamos quién es Dios. Dios va a abrir camino. Dios va a hacer cosas nuevas. Cuando Dios llamó a Nehemías para que construyera el muro, ¿qué pasó? Hubo oposición. ¿Se hizo o no se hizo el muro? Se hizo. ¿Por qué? Porque Dios lo había dicho. Cuando hay una palabra de Dios en tu vida, se va a cumplir porque Dios lo dice. Hay un profeta muy famoso que dice, un libro que dice, lo que el cielo determina se va a cumplir, o algo así dice la frase. El hombre no puede oponerse, ni el diablo se puede oponer lo que Dios decreta. Dios le dijo al centurión, tu hijo vive, tu hijo es sano, y la sanidad llegó. La casa fue salva porque Dios lo dijo. Cuando Dios quiso salvar a Nínive, ¿qué pasó? Envió un profeta. Yo siempre digo, fue un misionero extraño, no quería que la gente se arrepienta. Cualquier misionero va pensando o va predicando para que la gente se arrepienta y él no quería ir porque sabía que la gente se iba a arrepentir. Y no quería. Sin embargo, el propósito de Dios se cumplió. La gente de Nínive en ese momento se arrepintió y fue salva. Porque Dios lo había dicho. En otra versión de Isaías 49 dice, no recuerden las cosas anteriores ni consideren las cosas del pasado. Yo hago algo nuevo, ahora acontece. Vos podés decir, ¿cuándo va a ser eso nuevo, Sebastián? El mes que viene, lo mejor está por venir. No, es ahora, es hoy, este domingo, esta mañana. ¿Dios puede hacer algo nuevo? No sé quién es tu Dios, pero el Dios de la Biblia hace las cosas nuevas todo el tiempo. Dice, ¿no lo perciben? Aún en los desiertos haré camino, en los ríos, en los lugares desolados. La palabra percibir significa darse cuenta o ser consciente de algo, llegar a comprender, interpretar o considerar de una manera particular. Otra palabra parecida es discernir, no percibimos a Dios. Empezamos la reunión cantando, aunque no pueda ver, está sobrando. No es una canción de murga. Creemos que Dios está obrando aunque no lo estamos viendo con nuestros ojos naturales. Que Dios te está escuchando el clamor por tu familia. Que Dios está escuchando tu clamor por un mejor trabajo, por un salario, por un sustento. Dios hace cosas nuevas, cosas que nunca viste y las va a hacer. Dios no es lo que vi de Dios, es todo. No, Dios es mucho más grande de lo que viste hasta el día de hoy. Yo nunca vi abrirse el mar, así que todavía tengo que verlo. Yo lo quiero ver. El problema de Israel y el nuestro es que no podemos percibir muchas veces lo que Dios está haciendo en nosotros. Y nos desalentamos. Dios ya no está haciendo nada. No estoy viendo nada. Mi casa sigue igual. Me siento solo. Dios está trabajando. Hoy Dios te está hablando. Estamos leyendo las Escrituras, no soy yo. No tomes en cuenta lo que yo estoy agregando. Solamente, si pudieras percibir lo que Dios te está diciendo cuando leemos las Escrituras en esta mañana. Dios va a hacer cosas nuevas en tu vida. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cómo? No sé. No sé. Pero lo va a hacer, porque Dios lo dijo. Sebastián, estoy en un problema que no tiene salida. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No sé. Si me hubieras preguntado, estaba Moisés, ¿y ahora qué hacemos con el mar? No sé, Moisés. Nunca hubiera imaginado que Dios iba a abrir el mar y iban a pasar por el medio. Pero sí te puedo decir que recién leímos que Dios va a abrir camino. Lo va a abrir. Pues ¿cómo? No lo sé. Pero lo va a hacer. De eso estoy seguro. ¿Por qué lo hace? Porque es Dios. Cuando los tiempos están difíciles,
necesitamos ¿qué? Aquietarnos. Poder ver, percibir, interpretar y ver más allá de lo que estamos viendo. Dios muchas veces dice, quédate quieto y vas a ver mi gloria. Quédate quieto. El mundo hoy no sabe quedarse quieto. No puede quedarse quieto. Si yo dijera, hagamos un tiempo de silencio para buscar a Dios, vos vas a decir, dale Sebastián, pasan 2 o 3 segundos, dale. Siempre digo, ¿no? Esa palabra, eso que hacemos con los reels, la otra vez comentaba con alguien. Son 2 o 3 segundos que tenemos para que la atención, de llamar la atención de alguien, si no nos sacan, y así hacemos con Dios. En la iglesia, si el que predica arranca medio lento, ya está, tu cabeza se fue a otro lado, vamos, otro. Así como en los reels, tac, 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 tac. Vas a orar al Señor y 2 segundos, Señor, me hablas, listo, me voy, no tengo tiempo, esto me aburre. Dios no compite con eso. Eso tenés que entenderlo. Dios no va a competir. Dios te va a decir, quédate quieto y ve lo que voy a hacer. Tenemos que ver lo nuevo de Dios. Lo tenemos que ver. Lo vamos a ver. Y vamos a dar testimonio de que Dios hizo cosas nuevas. Que lo que vimos hasta acá no fue todo. Que lo pasado ya no lo vamos a traer al presente, sino que vamos a contar cosas nuevas que Dios va a hacer en nuestra vida. Isaías 44:1 dice, si lo podés buscar, Ayrton, Isaías 44:1 en NTV, dice así, ahora escúchame Jacob, mi siervo Israel, mi elegido, el Señor que te hizo y que te ayuda, dice, no tengas miedo, oh Jacob, siervo mío, mi amado Israel, mi elegido, pues derramaré agua para calmar, ¿qué cosa? Tu sed, y para regar tus campos resecos, derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. ¿Cuántos quieren esta palabra? Diga amén. Dice así, prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. Algunos dirán con orgullo, yo le pertenezco al Señor. Otros dirán, soy descendiente de Jacob. Algunos escribirán el nombre del Señor en sus manos y tomarán para sí el nombre de Israel. Esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales. Yo soy el primero y el último. No hay otro Dios. ¿Quién es como yo? Que se presente y le demuestre su poder. Que hagan lo que yo he hecho desde tiempos antiguos, cuando establecí a un pueblo y expliqué su futuro. No tiemblen, no tengan miedo. ¿Acaso no proclamé mis propósitos para ustedes hace mucho tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún otro Dios? No, no hay otra roca, ni una sola. Esta palabra es para nosotros. Si está en la Biblia, es para nosotros. Hay bendición de Dios. El efecto de que Dios derrame su espíritu es derramar vida. Estamos muertos sin el espíritu. Ahora, cuando el espíritu viene, todo cambia. Todo cambia. Amén. Vamos a adelantar un poquito porque si no se me van a dormir. En Números 23:19 dice así. Números 23:19 dice, Dios no es un hombre, por lo tanto, no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Estoy preguntando, que se levante ahora y diga, sí, yo lo vi, una vez mintió. ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Escucha, yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. Ninguna desgracia está en su plan para Jacob, ningún problema espera Israel, pues el Señor su Dios está con ellos. Él ha sido proclamado su rey. Dios los sacó de Egipto. Para ellos Él es tan fuerte como un buey salvaje. Ninguna maldición puede tocar a Jacob, ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. Pues ahora se dirá de Jacob, qué maravillas ha hecho el Dios de Israel. La bendición de Dios es tan poderosa e irrevocable que ni siquiera el brujo más importante de Argentina del mundo, el peor maldiciente si Dios bendijo. No tiene poder. Balaam le pagaban para que maldiciera, no podía maldecir porque Dios había bendecido. Dios nos quiere bendecir. Y nos quiere bendecir, como dije antes, ¿cuándo? Hoy y ahora. Tu vida va a ser diferente a partir de hoy. Algo nuevo va a venir a nuestra vida y lo está prometiendo el Señor.
Y terminó, Isaías 41:10 dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Te lo digo de vuelta. ¿Alguien tiene miedo? Dios te dice, no tengas miedos. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Dios te lo está diciendo. Yo estoy contigo. No te desalientes. ¿Alguien está desalentado? No te desalientes. ¿Por qué? Porque Dios te dice, yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha. Cuando escuchamos a Dios decir, yo estoy contigo, calma nuestros temores. ¿O no pasa eso? Tenemos miedo, pero Dios te dice, yo estoy acá. Ese temor, ¿qué pasa? Se va. Yo estoy contigo, aquieta nuestros corazones, calla nuestros pensamientos ansiosos. Nos sentimos inseguros, no por la inseguridad del robo, a veces nos sentimos inseguros por lo que está por venir. ¿Nunca te pasó eso? Queremos sentirnos seguros de lo que viene. ¿Qué va a pasar a mitad de año? ¿Qué va a pasar el año que viene? Nos sentimos inseguros. Pero Dios que dice, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, el Dios de Jacob. El yo estoy contigo promete no fallarnos ni abandonarnos nunca. Nunca Dios nos va a abandonar. Él siempre va a insistir. Dios siempre se va a revelar. El problema somos nosotros. Esta es la palabra que tenía para hoy, voy a dejarlo acá. Las promesas de Dios son sí y amén. Son para nosotros, para hoy, para esta mañana, para este domingo. Quizás viniste sin ninguna expectativa de encontrarte con Dios. Viniste a este lugar sin ninguna expectativa, sin ningún corazón agradecido. Viniste sin nada para ofrecerle porque no estabas pensando ni siquiera en Dios. Sin embargo, hoy Dios se reveló a nosotros a través de la palabra. Nos habló desde la palabra. Viniste sin aliento. Voy a ir para que el pastor después no me llame. Voy a cumplir un domingo. Dios te está llamando. Dios nos está llamando. Dios nos quiere salir al encuentro, pero tenemos que buscarlo. Debemos inclinar nuestro corazón a Dios. Debemos sacar lo que está primero y si Él no está, ponerlo a Él. Autoexaminate. Autoexaminate en esta mañana. ¿Estás frío? ¿Estás apático? ¿No percibís a Dios hace tiempo? ¿Qué vas a hacer? Yo te digo, no seas negligente. No seamos negligentes. Mucha gente naufragó en la fe. Hay una persona en la Biblia, naufragó en su fe por ser negligente. Por eso digo, siempre me autoexamino y cuando me siento frío, aunque no tengo ganas, aunque mi carne dice no voy, y me postro ante el Señor. Y digo, Señor, acá estoy. Sacá esta frialdad de mi vida. Yo sé que si no voy a Dios, mis pies empiezan a resbalar y me empiezo a alejar. Y sin Dios no somos nada ni nadie. Un consejo, una palabra, no seamos más negligentes. Y si Dios nos llama a buscarlo, empecemos ahora a buscar su rostro. Que sea hoy. No te digo que lo hagas acá. Empieza a cambiar tus cosas, tus prioridades. Empieza a cambiar las cosas que estás haciendo mal. No seamos negligentes. Hoy Dios se deja encontrar. Buscarme, dice el Señor. Búsqueme mientras pueda ser hallado. Quizás llegue el día en que Dios ya no va. Va a llegar el día, ¿no? Quizás. Va a llegar el día donde la puerta se va a cerrar. Donde todo se va a terminar. Y nadie va a poder decir, Dios fue un Dios tirano. Todos aquellos que se pierdan y tuvieron la oportunidad van a decir, ¿cómo desperdicié mi tiempo? ¿Cómo no escuché su voz? ¿Cuántas veces se ha hablado Dios a tu vida? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces Dios te llamó a buscarlo? A través de un predicador, a través de una película, a través de un reel. Es lo que te estoy diciendo. Para mí,
medio blasfemo, pero no, Dios habla de diferentes formas, no sé. Pero Dios nos llama a buscarlo. Ponete de pie, vamos a orar.